En el día de hoy vamos a hablar sobre el marco conceptual. Vamos a estar viendo la primera parte que hace referencia a entender el propósito y alcance del marco conceptual, explicar los objetivos de los estados financieros, explicar las hipótesis, entender las características cualitativas, entender los elementos de los estados financieros, explicar cómo los diferentes métodos de reconocimiento y medición de activos y pasivos afectan los resultados de las empresas, y vamos a explicar los diversos conceptos del capital. Dentro de esos objetivos que nos hemos tratado en la charla de hoy, el marco conceptual describe los conceptos básicos para la preparación de los estados financieros. Sin embargo, y hay que tenerlo claro, no es una norma. Dentro de los antecedentes, una introducción al marco conceptual y su alcance, vamos a analizarla, vamos a mirar las hipótesis y los fundamentos. Básicamente necesitamos saber que debe existir un negocio en marcha y que debe existir devengo de ese negocio en marcha. Vamos a hablar de las características cualitativas de los estados financieros. Identificaremos los atributos que hacen que la información financiera sea útil a los usuarios. Vamos a hablar sobre los elementos de los estados financieros, sus criterios de reconocimiento y la medición de estos elementos. Por último, los vamos a invitar a que realicen la evaluación y los ejercicios que tenemos desarrollados para esto. Muy bien. Vamos a establecer unos conceptos básicamente de cuál es la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. Dentro del marco conceptual nos hablan de un propósito, cuál es su alcance, a qué usuarios va a reflejar esa información, bien sean internos, externos, lo vamos a ver, cuáles son los objetivos de los estados financieros, cuáles son las hipótesis fundamentales, las características cualitativas, y vamos a observar los elementos ejes, los criterios de reconocimiento y los criterios de medición. Hay que tener en cuenta que es el marco conceptual, básicamente provee unas guías y es la presentación de los estados financieros. Podemos decir que no es una norma internacional de contabilidad y no define reglas particulares, define son conceptos básicos. ¿Sí? Básicamente no es una estructura rígida, sino que nos da los lineamientos en los cuales nosotros debemos hacer la aplicación de las normas. Existe a veces como un conflicto entre un marco y una norma internacional y siempre va a prevalecer la norma internacional. Para los estados financieros de propósito general, incluyendo los consolidados, ¿quiénes aplicarían este marco conceptual? Pues todas aquellas empresas que van a hacer, bien sea su iniciación por primera vez o que ya la están desarrollando, pues esas son compañías que necesitan estar, bien sean públicas, privadas o que sean medianas o pequeñas que han querido adoptar el modelo. Hay que decir que los estados financieros por lo menos una vez se deben presentar al año y es una información para múltiples usuarios. ¿Sí? Puede incluir cuadros suplementarios, aunque de pronto se ajustará a la NIC que requiera si lo permite. Y no cubre estados financieros prospectivos sobre una base diferente para impuestos u otros. Este pues básicamente es el contenido del marco conceptual. Y podemos decir que el marco conceptual se refiere a los estados financieros elaborados con un propósito de información general, incluyendo en este término los estados financieros consolidados. Decíamos que esos estados financieros se pueden presentar una vez al año, como mínimo. Esto incluye los estados financieros de todas las empresas comerciales, industriales y de negocios, ya sea del sector público o privado, o aquellas que básicamente nosotros o ellos, los dueños de sus empresas, se quieren acoger. Estos estados financieros se preparan y se presentan al menos anualmente y se dirigen a cubrir las necesidades comunes de información de una gama amplia de usuarios. Entiéndase usuarios, dueños, clientes internos, administraciones de impuestos, futuros accionistas,
En fin, los informes financieros para propósitos especiales, por ejemplo los folletos de información bursátil o las declaraciones para efectos fiscales, caen fuera del alcance de este marco conceptual. Sin embargo, el marco conceptual puede usarse en la preparación de tales informes para propósitos especiales cuando las normas por lo general rigen o lo permitan. Quiere decir esto que si nosotros como empresarios queremos sacar un folleto con cierto tipo de información, con cierto análisis, con cierta documentación, pues no necesariamente tengo que estar ajustado a la norma, pero si existe una norma que me permita realizar esta acción, pues me puedo basar en esa norma y generar un informe para un tercero. Veamos en un ejemplo. ¿Qué es un hecho contable? Una empresa de asesoramiento realiza al contado una prestación de un servicio a un cliente. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar bajo ese estándar en el marco conceptual? Dice, en el marco conceptual nos ayuda a saber que la transacción es un ingreso para la empresa, ya que cumple la definición que al respecto da el marco conceptual. ¿Sí? ¿Qué es lo que no podemos encontrar en el marco conceptual? Para ese ejemplo, una empresa de asesoramiento realiza al contado una prestación de un servicio a un cliente. Lo que no podemos saber es cómo debe contabilizarse el ingreso, ni qué valor tenemos que asignarle a la transacción. Para eso está la NIF. Y entonces vamos a mirar cómo nosotros vamos a generar o cómo vamos a contabilizar ese tipo de ingreso. El segundo, una adquisición de un equipo informático, pues el marco conceptual nos ayuda a saber que el equipo es un activo, ya que cumple la definición que al respecto da el marco conceptual. Y seguramente nos va a dar claridad de cómo de pronto nosotros podemos clasificar esas partes de ese activo, ¿sí? No podemos saber, por ejemplo, ¿qué no nos va a decir? No podemos saber cómo debe contabilizarse el equipo ni qué valor tenemos que asignarle. Muy bien. ¿Quiénes utilizan los estados financieros y cuáles son sus necesidades? El marco conceptual del IASB realiza una clasificación de los usuarios de la información financiera, delimitando sus necesidades de información. Dichos usuarios están definidos partiendo del propio objetivo de los estados financieros definidos en el IASB, que se centra en proporcionar información sobre la situación financiera, rendimiento y cambios en la posición financiera. Con esto, damos por terminada esta primera parte. Un buen día para todos. Hoy quiero contarles quiénes somos. Enlace Global tiene una amplia experiencia en el sector de la educación y el acompañamiento en la gestión empresarial nos ha permitido crear programas de formación, capacitación y acompañamiento con el uso de herramientas virtuales de e-learning. Hoy quiero presentar a ustedes nuestro servicio de capacitación por medio de e-learning para que ustedes logren implementar en su empresa las normas internacionales de contabilidad y de información financiera. Hemos desarrollado de alta calidad módulos e-learning sobre las NIF que están disponibles para ser estudiadas a su propio ritmo, con casos prácticos, sesiones virtuales con el consultor y evaluaciones de cada una de las unidades vistas. Al cumplir con los objetivos propuestos en la unidad, el estudiante obtendrá un certificado que lo acredita como experto en la norma estudiada. Al momento de adquirir esta membresía, usted tiene derecho a todo el material de acompañamiento y a las charlas de asesoría los días jueves sin costo alguno mientras dura cada uno de los módulos. Esperamos que le saquen el mejor de los provechos a esta membresía y recuerden, si quiere colocar su empresa en la nube, pregunte por nuestros servicios. Muchas gracias.